Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos verlos felices y exitosos. Hoy vamos a definir cómo es el éxito según los principios de Dios y cómo nosotros como papás podemos forjar en ellos las virtudes necesarias para conseguirlo. Quédate con nosotros hasta el final de este programa. Queremos orar por ti y tu familia. Somos Luis y Kristen y nunca pensamos que íbamos a vivir la vida que tenemos hoy, con más de 30 años casados y felices. Dios ama a tu familia. Él está contigo en las buenas y en las malas. Y si nosotros pudimos llegar hasta aquí juntos, tú también. Amigos, bienvenidos nuevamente aquí en Familia con Luis y Kristen. Como siempre, es un placer poder estar aquí con ustedes. Amor, te ves hermosa, me encanta ese color en ti. Gracias. Y bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Sí, tú también te ves muy guapo. Nos pusimos de acuerdo. Sí, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes de nuevo y estamos viendo este tema que es tan importante en nuestros hijos, cómo ayudarles a conseguir el éxito. ¿Qué es el éxito, verdad? Porque hay tantos mensajes en este mundo confusos. Nos va a ser muy interesante. Y yo creo que todo papá necesita y quiere tener las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos. Cada vez que hablamos nosotros con papás, siempre quieren decir, yo quiero ayudar a mis hijos, quiero que tengan éxito, quiero que salgan adelante. Pero las estadísticas nos dicen que no es así, amor. Muchos papás están teniendo muchos problemas con sus hijos y al final vemos las estadísticas de jóvenes adultos que están perdidos y que no están viviendo una vida plena. Aún hijos de Dios, aún hijos de hombres y mujeres cristianos y jovencitos que crecieron en el mundo cristiano y hoy en día están perdidos sin un propósito claro, pero hay una razón por ello y la razón es porque no los guiamos en los caminos que deberían de estar. Y hoy vamos a ver unas virtudes que son específicas, claras, que la palabra de Dios nos habla de ellas para poder ayudarlos a tener éxito. Entonces, independientemente de cuántos años tengan tus hijos, Dios siempre tiene algo para ellos. Sí, tristemente ahora estamos viendo el índice tan alto de depresión, de suicidio, de ansiedad en nuestros jóvenes y tenemos que hacer algo. Como tú dices, muchos andan sin rumbo y tal vez la pregunta es si nosotros como papás hemos hecho eso en la labor de guiarlos o están recibiendo más fuerte tal vez ese mensaje del mundo y hay confusión alrededor de cuál es su propósito. Y queremos hoy tocar esto. ¿Qué son esas virtudes que podemos implementar y forjar en nuestros hijos desde pequeños si tienes la oportunidad? Pero como tú dices, si ya crecieron, nunca es demasiado tarde de empezar a trabajar con esas virtudes. Y nosotros, o sea, no somos perfectos, obviamente como tú y a lo mejor como muchos otros papás, se han tenido situaciones muy difíciles en la vida, el trabajo, las circunstancias, el ir, el venir, los problemas, cosas que pasan en la vida porque pasan y todo eso nos hace que tengamos complicaciones en cómo educar a nuestros hijos, nos ocupamos demasiado y entonces no queremos con ese programa traer ninguna condenación a los papás que a lo mejor dicen es que yo no he podido lograr hacer eso y mis hijos pues realmente no están teniendo éxito, pero queremos traerte esperanza en decir que sí se puede y nunca es tarde para hacer cambios primeramente en nuestra vida, amor, y después en la vida de nuestros hijos. Entonces es un tiempo de tomar acción y yo creo que todos queremos tomar acción, todos queremos que nuestros hijos salgan adelante, pero tenemos que hacer cambios importantes en la vida de nuestros hijos. Y nuestra labor como papás puede parecer muy abrumador, ¿verdad? Como que, ¿cómo voy a guiar a mi hijo en un mundo tan perdido, en un mundo tan confuso? Pero Dios nos da los recursos en su palabra. Es un buen papá, nuestro Dios, y nos da todo lo que necesitamos. Pero hay que hacerlo más sencillo, yo digo. Bueno, por lo menos yo soy así. Si yo veo que algo está muy complicado, ya no lo quiero hacer. Digo, no, es mucho. Pero si lo tomo con pequeños pasos, entonces sí se puede. Entonces queremos hablar de esas virtudes y hay 6 virtudes en especial que tenemos que trabajar en nuestros hijos que van a hacer la diferencia
en sus vidas de encontrar propósito y éxito. Y apúntalas porque ahorita te las vamos a dar, amor. No sé si las quieras comentar, porque son muy importantes. No son complicadas en cuestión de escucharlas. Son palabras que hemos escuchado muchas veces, pero aplicarlas, vamos a hablar de cómo hacerlo. Sí. Entonces, bueno, los primeros 3, yo voy a tocar los primeros 3, a ver si tú das los otros, a ver si recuerdo. Autodisciplina es muy importante. Respeto para uno mismo y para los demás y responsabilidad. Son esos 3 virtudes que vamos a tocar más al fondo hoy. ¿Y los otros 3? Sí, por ejemplo, está la seguridad de quiénes somos, o sea, tener seguridad propia, creo que es otra virtud muy importante. Proactividad, creo que es algo también importante. Y la humildad. La humildad, si no somos humildes, entonces pues nunca podemos salir adelante, ¿verdad? El orgullo puede detener el crecimiento y el propósito de todos nosotros, no solamente de nuestros hijos. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como éxito? ¿Cómo se define el éxito en el reino de Dios? Es vivir el propósito en el cual Dios nos ha llamado a caminar. Entonces, muy importante eso. Eso es un tilín, ¿verdad? Es un tilín. Es cierto, porque todo el mundo piensa que el éxito es nomás tener más dinero y tener más posesiones. O una carrera exitosa, como se dice, una carrera exitosa. Pero ¿qué es una carrera exitosa? No tiene que ver con renombre o ser popular o también, como tú dices, generar ingresos. Tiene que ver con cumplir el propósito. Entonces, si el propósito de un hijo es ser un doctor, Dios quiere que sea un doctor, él va a encontrar el éxito en eso. Pero si eso no es su propósito, no va a sentir satisfecho en esa carrera. Así es. Entonces, ¿por qué no definimos primero, amor, el número 1, que creo que es importante, que es la autodisciplina? ¿Puedo tocar algo antes de tú toca lo que quieras, amor. Toca una canción. No, eso no. No, una canción no. Pero hay un versículo que me gusta mucho hablando de Jesús, que dice, cuando Jesús creció en favor con Dios y con los hombres. Así es. Y eso nosotros lo tomamos como meta, por decir, con nuestros hijos, que iban a crecer con el favor de Dios sobre sus vidas y también de los hombres, pero porque queremos que sean una bendición para la sociedad, que sean una bendición para nuestras comunidades, para los demás. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para amar a Dios, pero amar a la gente. Entonces, como que eso es el cuadro grande, ¿no? Esa es la meta grande. ¿Cómo lo van a hacer? Cada hijo va a tener su camino diferente. Tenemos que guiarlos bien en eso. Pero la meta final es que crezcan con el favor de Dios y el favor del hombre. Así es. Y el favor de Dios está con su provisión, su protección y aprobación. Entonces, Dios nos da aprobación, protección y provisión cuando su favor está con nosotros. Y cuando el favor de Dios está con sus hijos, ellos van a experimentar esas cosas. Entonces, creo que la forma más importante para que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos el éxito de la manera de Dios es nosotros darles esa aprobación a nuestros hijos, ¿verdad? Esa protección y esa provisión para que ellos puedan desarrollar lo que Dios los ha llamado a hacer. Pero todo empieza con tener virtudes claras. Así es. Y si no tenemos esas virtudes, entonces nuestros hijos van a pasar los años y cuando ya son adolescentes o jóvenes adultos, van a tener muchos problemas en poder tener virtudes en su vida que los ayudan a lograr el éxito. Sí. Entonces, esa primera virtud es la autocontrol o autodisciplina. Y lo vemos como también un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder tener esas virtudes. Que es un fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, ¿no? O sea, que nos dio un autodisciplina o espíritu de disciplina, o también en 1 Timoteo que dice, Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Es el mismo que habla en Gálatas, cuando está hablando de amor, paz, paciencia, bondad, perseverancia, templanza y dominio propio. Sí. Dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, se va forjando el carácter, pero también el Espíritu Santo nos ayuda y les ayuda a animarlos a poder lograrlo. Porque claro, nuestro ejemplo va a ser el mejor maestro, ¿verdad? Para nuestros hijos. Nosotros también tenemos que tener autodisciplina en nuestra vida y ahí es donde nos cuesta trabajo a veces, ¿verdad?
ser ese buen modelo, ejemplo para nuestros hijos. A ver, ¿qué sería autodisciplina? Para empezar hay que definir disciplina, ¿verdad? O sea, disciplina es el acto constante de hacer algo y que a pesar de lo que sea, lo vamos a seguir haciendo. Constancia. Sí, está basado en la constancia. Así es. Sí, y autodisciplina es que podemos nosotros mismos ser constantes o nadie nos tiene que venir a decir lo que tenemos que hacer. Exacto. Entonces, cuando un niño está pequeño, por ejemplo, tenemos que ayudarlo a que vaya haciendo lo que tiene que hacer. Recoge tu cuarto, pon tus juguetes en su lugar y primero tenemos que estarle nosotros diciendo, pero después él tiene que aprender a hacerlo por sí solo. Exacto. Hicieron un estudio muy interesante acerca de esto con unos bombones y niños los pusieron en un cuarto y dijeron, mira, si quieres puedes comer ahora mismo un bombón. Pero sí, si esperas... Un bombón, no sé en todos los países. Malvavisco. Malvavisco. Sí, hay muchos países que no sé si se diga ¿Cómo igual. se pronuncia? Sí, bombón. No, el otro, Malvavisco. Yo dije malavisco. Ya inventé una palabra. Malvavisco. Okay, sí, pero es una golosina, ¿verdad? Sí. Vamos a poner dulces. Sí, entonces un niño en un cuarto solo con un dulce y dijeron, mira, si quieres comerlo ahorita vas a tener un dulce, pero si esperas... vamos a regresar y te vamos a dar 2. Entonces, midieron cuántos niños esperaron. Pues pocos, la verdad. El porcentaje era bajo en comparación a los que lo comieron luego. Como que no podían medir el concepto de que mejor espero y me van a dar más. Pero los niños que podían esperar y calcular en sus mentes, no, está mejor si espero, voy a recibir más, ya cuando siguieron a esos niños a través del tiempo crecieron a ser jóvenes y adultos más responsables, más exitosos, porque habían aprendido el valor de esperar, de poder controlarse y decir, espérame, me conviene mejor esperar y voy a recibir más. Entonces, es parte de eso, el concepto de que no debemos recibir todo a la vez, ¿no? Decir que en el momento que tu hijo... La gratificación inmediata, ¿no? Exacto. Dice que, ay, yo quiero. Sí, hijo, aquí. A veces le damos todo porque queremos como contentarlo, tranquilizarlo. Y más si estamos en público, ¿verdad? Y decir, no, lo que tú quieres un dulce, quieres eso, ya para callarlo, ¿no? Ya, está haciendo un escándalo. Pero no estamos ayudando a nuestro hijo, porque tenemos que aprender a controlarse nosotros mismos. Entonces, como papás es importante que no damos siempre todo, como que luego, que también nuestros adolescentes aprenden trabajar poco a poco para ganar su dinero, para luego comprar, como que todo eso es importante, que no reciben nada más por recibir. Estamos aprendiendo mucho, yo estoy aprendiendo mucho porque estoy recordando lo que le enseñamos a nuestros hijos, pero ahorita vamos a ir a una pausa, no te vayas, vamos a regresar, estás aquí en Familia con Luis y Kristen. Amigos, ya estamos aquí de regreso, aquí en Familia con Luis y Kristen. Espero que estés pasando un bonito tiempo aquí con nosotros. Y bueno, estaba hablando hace ratito, y me equivoqué, no era 1 Timoteo, 2 Timoteo 1:7, que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina o dominio propio. Y eso es importantísimo como hijos que puedan aprender eso, porque si no se pueden controlar a sí mismos, no se van a poder controlar después. Y los apetitos de la carne, el deseo de querer hacer o tener o decir, dice uno a veces cuando está grande, es que yo digo lo que pienso, ¿sí? Y dices cosas que a lo mejor no deberías de decir. Como si fuera una virtud. Como si fuera una virtud, pero no es una virtud, no es una falta de control de dominio propio. Porque cuando no te puedes controlar en decir lo que querías decir, porque está mal dicho o lo que sea, es porque quizá de pequeño nunca te enseñaron a tener dominio propio, ¿sí? O autodisciplina. Entonces creo que es demasiado importante no dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran cuando están pequeños y pensar que cuando estén grandes los vamos a controlar. Es imposible, sino es al revés. Empieza la autodisciplina cuando están pequeños, empezarlos a ayudar a llevar el proceso de hacer sus cosas, de tener su cuarto limpio, lavarse los dientes, ponerse la pijama. Tener orden en sus vidas. ¡Tilín, tilín, tilín!
Tener orden en sus vidas, Sí. sumamente importante. Cuando terminan de comer, que lleven el plato a la cocina, que laven su plato, que pongan sus zapatos en su lugar. Cositas así que van creando hábitos. La autodisciplina hace hábitos y los hábitos te hacen una persona confiable. Así es, porque la gente sabe que tú vas a terminar lo que empiezas, ¿verdad? Entonces es un gran beneficio de tener autocontrol en tu vida, Autodisciplina, ¿verdad? sí. Y puede ser, por ejemplo, cuando están adolescentes, empezar y terminar un libro, aunque sean libros pequeños, ¿verdad? A lavar el coche y decir, lo vas a lavar cada cierto día, recoger esto. O sea, nosotros hicimos eso con nuestros hijos. Les enseñamos a tener tareas continuas en la casa para que ellos pudieran empezar a controlarse a sí mismos y decir no. Por ejemplo, los videojuegos. Tenían un reloj de esos de cocina, amor, ¿te acuerdas? Sí. Ahora puede ser el teléfono, ¿no? Pero donde tenía 30, no sé, les dábamos media hora, una cosa así, una hora para jugar y estaba tic, 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 y de repente ¡rin! Sonaba, ¿verdad? Y tenían que parar el juego. Y podemos enseñarles a ser autodisciplinados sin ser severos en ninguna manera. Como un juego. Con muchos premios y halagos, ¿verdad? Puedes tener una lista de responsabilidades que tienen en la casa, pero que hay premios cuando van como logrando los logros que, como tú dices, con juegos, vamos limpiando todo, cantando, bailando, como que no debemos relacionar a ser controlado y autodisciplinado con severidad. Sí, o castigo. Ajá, no. Exacto. La disciplina no es un castigo, es una virtud. Sí. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, otra virtud importante es el respeto. Así es. Y el respeto es importantísimo, ¿verdad? Y se define o viene del honor. Cuando nosotros honramos a alguien y le damos gracias a Dios por lo que tenemos y somos personas humildes, ¿verdad? Que es otra virtud. Pero cuando respetamos a los demás, cuando respetamos a nosotros mismos, cuando respetamos a nuestros padres, esas cosas tienen... Hoy escuchamos noticias, amor, tan drásticas, donde los hijos, o sea, le quitan la vida hasta a los padres. Sí. De cosas tremendas, ¿verdad? A veces por un accidente, pero por la violencia y la falta de control, de autodisciplina que tienen. Y bueno, ese es el extremo. Pero la desobediencia, la rebeldía, sí, vienen por la falta de respeto. Sí. Primeramente a Dios, a nuestros padres, a nuestros hermanos y a la gente que está alrededor de nosotros, a las autoridades. ¿Y dónde empieza ese respeto, amor? Sí, pues empieza con respetando a Dios, como tú dijiste, de saber que hay alguien más grande que nosotros, que nuestro valor no viene con nuestras propias ideas, pero vienen de nuestro buen papá. Entonces podemos valorar, porque el respeto es valor, como tú dices, valorar a la otra persona y valorar a nosotros mismos, saber que yo tengo tanto valor porque Dios puso ese valor sobre mí. Ese valor no es porque yo soy muy inteligente o muy guapa, lo que tú quieres, ¿no? Pues eres muy inteligente, muy guapa, amor. No, digo que crecimos con esa idea que tenemos que vernos a una cierta manera o tenemos que tener ciertos estudios para poder ganar el respeto de las personas, pero no es así. Viene de nuestro valor intrínseco que tenemos porque tenemos un papá muy bueno que nos creó con un propósito. Entonces, eso es el principio, yo creo, que del respeto, porque se habla mucho hoy en día del respeto. Tienes que respetar mis ideas. Pero no vemos respeto. La gente exige respeto con enojo, con insultos, y eso es lo opuesto de respeto, ¿verdad? Así es, sí, claro, eso es violar los derechos de la otra persona. Entonces podemos tener diferencias, pero aún poder mantener el respeto. Y creo que Dios nos enseña eso. ¿Y nosotros cómo le enseñamos respeto a nuestros hijos? Bueno, número uno, con nuestro propio ejemplo. Exacto. Respetándonos unos a otros. Cómo hablamos acerca de las personas en frente de nuestros hijos, aún manejando en el coche y... ¿Qué pasa cuando alguien de repente se mete, ¿no? Y dices ¿qué algo. dices? O fíjate, algo interesante, amor, que por ejemplo vas manejando y te vas a estacionar y de repente ves un letrero que dice no estacionarse aquí, ¿verdad? O es un letrero para discapacitados o algo así. Y el papá dice, no importa, me voy a parar aquí 5 minutos. El niño está sentado atrás y está observando eso y dice, pues no importa. O sea, el papá no está respetando la autoridad y entonces el niño atrás dice, pues yo tampoco.
¿verdad? Entonces, cuando tú le dices en la casa, deja esto, dice, no, pues ¿por qué? Si mi papá no lo hace, pues yo tampoco lo quiero hacer. Exacto. Y eso es un pequeño ejemplo, pero pasarte un alto, no hacer el stop, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos te tienes que parar en las esquinas donde viene un letrero de alto, ¿no? Y te tienes que hacer paro total. Pero mucha gente llega y se pasa y piensas que no es importante, pero tus hijos están observando qué tanto respeto tú tienes por las autoridades y por las personas ajenas. Cediendo el lugar, por ejemplo, en el camión, para ancianos, para mujeres, como que enseñar a nuestros hijos que, pues párate, hijo, déjala sentar. Como eso ya se está perdiendo en nuestra sociedad. Pero hay que forjarlo en nuestros hijos con nuestro ejemplo. También con cómo vemos la gente en la cara y saludamos. Hasta eso es parte del respeto, ¿verdad? De respetar ver a la gente a alguien a los ojos. Cuando saludamos, enseñar a nuestros hijos a saludar a la gente bien. Nosotros tenemos que trabajar eso mucho porque hay niños que son muy tímidos. Hay otros que no les cuesta trabajo, ¿verdad? Son muy sanguíneos, son muy extrovertidos, saludan a la gente. Pero ¿qué tal los tímidos? Tenemos que trabajar con ellos. Hijo, velo en los ojos, saluda, dale la mano. Aunque le cuesta trabajo, hay que trabajar con nuestros hijos en eso. Yo creo que eso es muy importante, amor, porque cuando no tenemos respeto, entonces rompemos barreras de la libertad. El libertinaje está basado en la falta de respeto, pero la libertad está basada en el respeto. Entonces podemos tener libertad, pero mi libertad llega hasta donde está la libertad de otra persona. Sí. Donde yo cruzo la libertad de otra persona, entonces ya no es libertad, sino es libertinaje y se rompe el respeto. Entonces, eso es sumamente importante y nosotros con nuestros hijos lo manejamos mucho desde que eran pequeños, de cuidar la propiedad ajena. Son virtudes que antes eran parte de la clase de civismo. Si tú fuiste a la escuela, ¿verdad? Y eres más o menos de mi edad, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las clases de cívicas que te enseñaban civismo, lo que era el respeto a la propiedad ajena, el respeto a los demás? Hoy en día esas clases se han eliminado de la escuela y por eso vemos que hay jovencitos, niños que entran a propiedades ajenas, robándose cosas, destruyendo propiedad, carros, rayando, tirando basura en la calle. Sí. Esas cosas, es decir, no me importa lo que otra persona piense o si otra persona lo tiene que recoger. Yo ya no quiero esto y lo tiro por la ventana. Una vez hace muchos años, viviendo en México, me acuerdo que eso me impactó bastante porque estaba en un alto y adelante de mí había una patrulla de policía. Y de repente, antes de arrancar, porque se había puesto el verde, el policía sacó de la ventana basura y la tiró en la calle. Y yo me quedé... ¡Wow! O sea, nuestra propia autoridad no está respetando las leyes que nosotros mismos como ciudadanos hemos puesto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos y adolescentes? Entonces, cada vez más el respeto se ha ido rompiendo y entonces la libertad se ha ido cesando de los demás. Y entonces, a la falta de libertad viene el abuso. Es cierto. Sí, y eso es peligrosísimo. Y empieza en casa primero con uno mismo, como ya hablamos, respetando a Dios, pero también respetando a como los miembros de la familia. Por ejemplo, no tomar cosas desde la casa, no tomar cosas que no son tuyos sin pedir permiso. A tus hermanos, por ejemplo. A los hermanos, ¿no? Por ejemplo. O también cómo hablan los hermanos uno entre ellos, ¿verdad? Ellos, sí. De no permitir insultos y, ay, pues es mi hermano, es un bla, 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 bla. No dice, y como que lo permitimos a veces. Ay, pues son niños, están hablando nada más entre ellos. No, en nuestra casa trabajábamos mucho con eso. No así puedes es. Hablar a tu hermano así, ¿no? Sí, y tienes que pedir permiso. Que eso nos lleva, amor, a la tercera virtud que queremos pedir tocar. Permiso y perdón. Pedir permiso y perdón. Y aunque nos dicen, es mejor pedir perdón que permiso. Pero las dos cosas mejor. Sí, es mejor. Y yo creo que la tercera parte que simplemente la queremos tocar es la responsabilidad. Exacto. La responsabilidad es muy importante porque cuando una persona tiene autodisciplina
y es respetuosa, entonces le puedes dar responsabilidades, porque sabes que va a tener la capacidad de poder autocontrolarse con lo que le estás dando y también tener respeto por lo que le estás dando y por la gente que está alrededor de esa persona. Y hay que premiar a nuestros hijos, no siempre con algo físico, ¿verdad? Pero también, o la material, palabra, pero la aprobación. Palabras, la aprobación es el mejor premio que podemos dar a nuestros hijos. Hay que premiarlos mucho, con muchos halagos, cuando vemos que están cuando están siendo responsables. Por ejemplo, con sus tareas. Terminaste todo a tiempo. ¡Wow, hijo! Qué bueno eres para eso. O cómo ayudaste a tu hermano. O cómo cuidaste aquí. Qué responsable eres. Eso vale oro para nuestros hijos. Y bueno, pues hay mucho más que podemos platicar de esto. Vamos a seguir teniendo programas como este, hablando de las virtudes que ayudan a nuestros hijos a tener éxito. Pero queremos orar por ustedes. Queremos orar por sus hijos. Sabemos que tu corazón es que tengan éxito y esas herramientas sabemos que te van a servir. Oramos por toda la audiencia, Señor, que está escuchando o viendo este programa. Te pedimos, Señor, que tú traigas esa reflexión a sus corazones de querer ayudar a sus hijos a tener éxito. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amor, hasta la próxima. Así hasta es. la próxima.